Empezar con un Big Bang puede ser una buena idea para comenzar algo, sobre todo un universo como el nuestro, o un programa como Ciencia en su sexta temporada. Nuestro universo tiene más de 13.000 millones de años y el Big Bang, o esa gran explosión, es la explicación más consolidada entre los científicos sobre el origen del cosmos. Aunque tampoco es la única, pero está respaldada por multitud de pruebas, entre las que se encuentran la expansión del universo, la composición química y el eco que ha generado esa gran explosión que todavía podemos observar y al que llamamos radiación de fondo de microondas. Así que, ¿qué os parece si, en homenaje al inicio de nuestro universo, comenzamos esta sexta temporada de Ciencia con una gran explosión? Pero, bueno, tenemos un montón de novedades, así que antes vamos a ver los elementos que componen este microcosmos. En este primer programa de la sexta temporada de Ciencia, vuelven a tres barbas, Javier, Joaquín e Ignacio, para charlar de sus respectivas ciencias. Comienza Javier Armentia, simulando cráteres con harina y cacao. ¿Se puede armar una buena? Bueno, bien. En Planeta Sostenible, Ángela Varela nos hablará de retos y soluciones para cuidar del mundo en que vivimos. Hoy nos cuenta ideas de energías renovables más allá de las típicas. Te sorprendería saber que con tu propio movimiento podrías iluminar toda una estancia. Con Carlos Briones, bioquímico y biólogo molecular, pasearemos por la provincia de Burgos haciéndonos grandes preguntas para entender nuestro lugar en el universo. Comenzamos por plantearnos una de las cuestiones más básicas. ¿Qué es la vida? Gema del Caño, divulgadora y especialista en calidad y seguridad alimentaria, presenta la sección Sabor con Saber, donde aprenderemos lo más importante a la hora de elegir nuestros alimentos. Son sin porque son sin etiqueta. Hoy empezamos por entender cómo eran los alimentos del pasado. Por último, el electrón perdido, o lo que es lo mismo, Martín Pérez, nos lleva en su sección de química hasta el corazón de los elementos, el átomo y su historia. ¿Cuántas veces puedo hacer esto? Comenzamos la sexta temporada de Ciencia con un Big. Hoy os he vuelto a pedir que nos pongamos así el mandil. No vamos a cocinar nada hoy vamos a hacer un destrozo, aunque sí vamos a emplear unos elementos. Os quería introducir en la historia de los cráteres. Digo cráteres si tú piensas en la Luna, en los impactos, ¿no? Sin embargo, fijaros que esta es una idea bastante moderna. Hasta los años 40 no se empezó a aceptar que muchos cuerpos del sistema solar tenían su paisaje creado precisamente por los impactos de otros objetos, ¿no? Impactos cósmicos que producían una liberación de energía muy grande y que hacían, pues eso, que se levantara, ¿no? Aquí tenemos una simulación de un paisaje de lunar, ¿no? Pero yo digo que es una idea relativamente moderna y que ahora es básica para entender cómo se ha formado el sistema solar. Por ejemplo, sabemos que hace 3.900 millones de años, cuando los planetas y sus lunas eran muy jóvenes, esto fue muy cotidiano. Es decir, hay muchos cráteres muy antiguos, ¿no? Se ve en Marte, se ve en Mercurio. En planetas como el nuestro, los cráteres no dejan tanta evidencia porque hay procesos geológicos, hay erosión, la atmósfera y la vida, sobre todo. Es decir, el paisaje terrestre está conformado por otras fuerzas, mientras que en la Luna, que no tiene atmósfera y que es un mundo bastante inerte, sin embargo esto se queda, ¿no? Y entonces los cráteres nos permiten de esta forma datar, pero también necesitamos entender, ¿no? Porque otras cosas sabemos que en la Tierra también estas cosas caen, ¿no? Se estima que cada 1.000.000 de años cae un meteorito, choca un meteorito capaz de producir un cráter de unos 20 metros. Y cada 65 millones uno más grande. Uno más grande. Uno más grande, que fue la extinción de los dinosaurios. El de los dinosaurios, ese cráter que ocupa una parte del Chicxulub, en la zona de las aguas de la península de Yucatán, es el resto precisamente de ese impacto que además produjo
un desastre global, una pérdida de biodiversidad, una extinción masiva, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí para...? Pues mira, una simulación de terreno, de lo que puede ser un terreno lunar, que es muy pulverulento, porque a lo largo del tiempo las rocas se han disgregado, es una formación que se llama regolitos. Aquí he puesto un regolito oscuro, que es cacao, ¿no? Lo hemos hecho así en plan casero, sobre una base de otro regolito más claro, que es harina, ¿no? Y entonces, es una receta sobre fondo de... sí, es exacto. Regolito De cacao sobre fondo de harina. Bueno, pero la idea es esto nos da un terreno muy bueno sobre el cual poder probar. Yo, si queréis, hago la primera así. Yo voy a coger, esto es una bola de Polispan que pesa poquito, tiene poca densidad, ¿no? Y vamos a dejarla caer así. A ver. A ver, ¿cómo ha quedado el cráter? Veis que casi no ha hecho nada, ¿no? Justo se ha puesto así un poquito la superficie. Claro, es poca masa y muy poquita velocidad porque lo he dejado caer unos estos. Prueba tú uno. Vamos, este está... Venga, y dale un poquito más generoso. Bueno, bien. Vamos a ver. Fijaros que aquí ya está algunas de las características típicas de muchos cráteres que vemos en el sistema solar. Primero, que se crea una depresión, ¿no? Es decir, ese impacto, esto normalmente además se volatilizaría. Una parte que se ha levantado, que son los riscos, son además bastante puntiagudos, digamos, ariscos, y luego puede que el material sea eyectado en velocidad, en direcciones, bueno, fíjate que se han salido del eso, pero además, fíjate, estos cráteres con radios son muy normales en los mapas que vemos de la Luna. Sabiendo mirar, no es un destrozo, es una cosa bien chula. No. Oye, a ver, ahora me toca a mí tuyo. probar. Vamos con una canica o dos. A ver qué tal nos queda. ¿Va? Aquí ha quedado muy hondo y voy a estropear un poco. No, pero ahora puedes sacarlo. No, pero fíjate, hay algunos de los impactores, es decir, de estos objetos que chocan, son objetos también, meteoritos de origen metálico, lo hemos visto en la Tierra, y tienen mayor densidad, con lo cual pueden tener mayores velocidades. Ese se habría fundido completamente y dejaría un cráter más hondo. Oye, ¿queréis que traiga un meteorito de verdad? Vamos a tener un final de impacto. Un final de impacto. Muy bien. Muy bien. Extinción total. Producción, un Quijote. Mire, vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Esto fue lo que le contestó Sancho a Don Quijote cuando confundió unos molinos con gigantes. Pero, ¿qué pensaría Don Quijote al ver nuestros nuevos molinos? Nuestra vida y nuestro paisaje han cambiado a lo largo de los años. Aquellos molinos que antes transformaban el trigo en harina, ahora transforman el viento en energía. Tras la revolución industrial en el siglo XVIII, se extendió el uso de energías fósiles como el carbón y el petróleo por todo el mundo. A lo largo de estos años se ha visto que estas no van a ser eternas y que el ser humano debe buscar otras fuentes de energía que no sean caducas, mediante la utilización, por ejemplo, de recursos naturales como son el sol, el viento, el agua o la biomasa. Además del hecho de que el petróleo, el gas o el carbón tienen una fecha de caducidad, el uso de las energías renovables contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2, que son nocivos para la vida. Entre estas fuentes de energía provenientes de la naturaleza podemos encontrar la eólica, la solar, la hidroeléctrica, la mareomotriz, la de biomasa y la geotérmica. Pero, ¿y si te dijese que existen otros tipos de fuentes de energía renovables que incluso podrías producir por ti mismo? Seguro que alguna vez has visto los molinos de viento que pueblan la geografía de nuestro país. Estos gigantes transforman la energía cinética producida por el viento en energía eléctrica, es decir, que transforman el movimiento en electricidad. Te sorprendería saber que con tu propio movimiento podrías iluminar toda una estancia, y es que existen unos materiales que convierten la tensión mecánica en electricidad y la electricidad en vibraciones mecánicas. Estos son los materiales
piezoeléctricos. Y los primeros que investigaron sobre este recurso fueron Jacques y Pierre Curie en 1880 a través de los cristales de cuarzo. Imagina unas baldosas creadas a partir de materiales piezoeléctricos, que cada vez que las pisases generaran energía. Eso justo es lo que sucedía en el Club Bad de Rotterdam. Allí cada vez que bailaban los clientes creaban energía que iluminaba la sala y alimentaba todos los aparatos eléctricos, haciendo sostenible una sala de baile. Otra de las maneras de aprovechar un medio natural como una fuente de energía es la energía mareomotriz. Mediante el aprovechamiento de las mareas, de las corrientes marinas y de la diferencia de temperatura entre las aguas superficiales y las profundas, se consigue una energía alternativa. Pero no solo hay agua en el océano, sino que existen diversos organismos que son capaces de producir electricidad mediante procesos fotosintéticos. Uno de esos organismos son las medusas. Estos animales marinos producen una proteína verde fluorescente, GFP, que al ser expuesta a la luz genera electrones que cuando pasan por un circuito producen electricidad. Estas células se pueden utilizar además en medicina para detectar el virus del VIH o incluso para marcar y rastrear tumores. Pero las medusas no son los únicos seres marinos que son capaces de generar energía a través de la luz del sol. Es el caso de algunas especies de microalgas. Estos organismos convierten la luz solar en energía, que almacenan en forma de aceites naturales que pueden ser transformados en biocombustibles. Y a todo esto se le añade otra parte positiva, y es que estas algas necesitan CO2 para crecer, de manera que resultaría una fuente de energía neutral en cuanto a emisiones al medio ambiente se refiere. Como seguro que ya os habréis dado cuenta, la luz del sol juega un papel fundamental en estas energías renovables. No en vano, otra de esas energías verdes es la solar. En la mayor parte de los inmuebles de nueva construcción de nuestro país podemos encontrar paneles solares, pero ¿y si pudiésemos aprovechar toda la superficie de un edificio? ¿Qué os parece? La pintura solar fotovoltaica es una energía solar alternativa que consiste en usar un tipo de pintura que es capaz de producir energía eléctrica. Esto se consigue al entrar en contacto la radiación solar, el vapor del agua ambiental, consiguiendo hidrógeno, que es una de las fuentes de energía del futuro. Debemos tener en cuenta que algunas de las fuentes de energía renovables son económicamente competitivas, como por ejemplo la eólica, las centrales mini-hidráulicas y las instalaciones de solar térmica de baja temperatura. Otras aún están en pañales y será en los próximos años cuando alcancen ese estatus. Quizás el futuro pase por no utilizar un único tipo de energía, sino por combinar varios. Ahora, imaginad una casa con pintura fotovoltaica, paneles solares, cerca de la brisa del mar que mueva unos molinos eólicos, con una gran plantación de algas que nos provea de biomasa y unas medusas que... Bueno, las medusas ya sí, eso para otro día. Menudo paraje más bonito en el que estamos. Estamos en el norte de Burgos, con un cerezo en flor, muy representativo también de esta zona. Y de la vida. Y de la vida, que es una de las grandes preguntas que vamos a tratar en esta sección, contigo como bioquímico, como astrobiólogo. Y entonces, claro, nosotros somos seres vivos, las plantas son seres vivos, los animales, las bacterias, pero ¿cuál es la definición? ¿Podemos dar una definición de qué es la vida? ¿Esas características que nos definen, cuáles serían? Pues mira, básicamente son tres. Los seres vivos transmitimos una información genética. Tenemos, en nuestro caso, ADN, los animales... ¿Todos los seres vivos tienen ADN? Todos los seres vivos tienen ADN. Los animales, como tú y como yo, y como algunos que hay por aquí agazapados. Las plantas, los hongos, las bacterias, las arqueas, tenemos ADN. Y ese ADN se transmite a la progenie, a nuestros hijos, con mutaciones. Característica 1. Característica 2. Tomamos materia y energía del medio. En el fondo comemos, ¿verdad? Que es algo muy espontáneo. Todos los que quisiéramos definir la vida diríamos, hombre, comemos, ¿no? Efectivamente, nos construimos gracias a ese material. Que en el fondo es adquirir energía, entiendo. Adquirir energía. Eso lo llamamos metabolismo. Característica 2. Y la tercera,
hay algo que nos separa del resto, hay una membrana, hay un compartimento que distingue, yo soy ser vivo y esto es el entorno, y precisamente voy a compartir o a intercambiar materia y energía con ese entorno. Y con esta definición, ¿se producen, vamos a decir, líos o se producen casos extraños, casos borde? ¿Hay algún caso extraño? Realmente, claro, toda definición es un constructo mental, ¿no? En el fondo, por eso lo de si merece o no la pena definir la vida en el fondo, ¿no? Y te permite dejar fuera algunas entidades, por ejemplo las rocas, no son seres vivos, pero cristales que se autorreplican, a lo mejor, que toman materia, ¿no? Y se hacen más grandes, o el fuego que crece y consume energía, pero o claro, un tornado. Tiene, si te das cuenta, algunas características. Tiene algunas características, pero no todas. Pero entiendo que no todas, claro. Entonces, eso los dejamos fuera. Pero ¿hay aún así una escala de grises? Pues en la escala de grises, el principal de las entidades que nos encontramos son los virus. Los virus son algo intermedio entre lo vivo y lo no vivo. Otro día hablaremos de virus, si quieres. Vale. Pero realmente nos plantean esa duda de si se están comportando realmente como seres vivos todo el tiempo o solo cuando nos están infectando. Hablaremos sobre ello. Por tanto, tenemos las características más importantes de lo que sería la vida, que son la replicación, el metabolismo y el compartimento. Correcto. Y esto, claro, nos va a llevar a nuevas preguntas de qué se compone la vida y si podría componerse de otras cosas, Sí. si hay vida más allá de la Tierra y otras muchas cuestiones que vamos a explorar en esta sección. Pero por hoy, si te parece, ¿nos damos un paseo? Yo creo que ha estado bien y ahora lo que toca es disfrutar de la naturaleza. Vamos a ello. Algo habitual que nos ocurre con la alimentación es pensar que los alimentos que tenemos actualmente son iguales a los que teníamos en el pasado. A veces incluso vamos más allá y pensamos que antes comíamos mejor que ahora. Pues no, ya no comemos como antes, y menos mal. Es cierto que los alimentos que nos van a llevar a tener unos buenos hábitos los tenemos que elegir nosotros, pero en cuanto a seguridad, nunca hemos comido más seguro que ahora. Hoy, más seguro que ayer, pero menos que mañana. La seguridad alimentaria, la investigación, los nuevos métodos de conservación y hasta los nuevos alimentos mejoran cada día. Pero la manzana ya está inventada, podríais decirme. Pues sí y no. La mano del hombre ha influido en los alimentos desde el Neolítico, donde antes de domesticar a los animales ya se hizo con los cereales. Mira estas zanahorias, tan naranjas. No te las puedes imaginar de otra manera, ¿verdad? Pues hace unos 3000 años antes de la era común, por la zona del actual Afganistán, se cultivaban zanahorias más que por sus raíces, que es lo que comemos ahora, por sus hojas aromáticas. Los griegos y los romanos comían el tubérculo porque decían que era afrodisíaco, que es que qué manía con asociar formas a los vegetales. Poco a poco, los comerciales se las fueron llevando a otros territorios y al cruzar las variedades fueron apareciendo zanahorias blancas, rojas, amarillas, moradas, hasta negras. Dicen que fueron los holandeses, grandes productores en aquella época, quienes, buscando que tuviera una gran cantidad de betacarotenos, obtuvieron un color anaranjado. Algunos dicen que se quedaron cultivando esa variedad en honor al rey Guillermo de Orange. Como grandes productores que eran, se impusieron en el mercado. Ahora podéis volver a encontrarlas en algunos sitios, pocos aún, pero recordad, las zanahorias eran más bien púrpura por fuera y amarilla por dentro. Otro fruto que también era amarillo, ahora lo identificamos con el color rojo, es el tomate. El tomate se cultivaba hace 2000 años antes de la era común en la región entre el norte de Perú y el sur de Ecuador. Cuando los españoles llegaron, trajeron entre otros cultivos, como el chocolate o las patatas, el tomate, pero era de color amarillo, de ahí el nombre en francés de pomme d'or, manzana de oro, y se exponía como decoración, porque se pensaba que era tóxico, aunque las clases más pobres demostraron a las bravas que no era así. Solo a partir del siglo XIX, o sea, antes de ayer, obtuvo un consumo relevante. Tener tomate disponible todo el año, los cultivos forzados y no ajustarse a la temporada también hace que ese sabor se vea resentido. Hay que elegir. ¿Quieres tomates todo el año o que su sabor sea mejor solo cuando es su temporada? Quizás solo 3 meses al año. Ten en cuenta también que guardarlos en la nevera hace que se pierda un poco más su sabor, así que cómpralos en diferentes estados de maduración y guarda los más maduros en la nevera y deja el resto fuera. Así que podríamos decir que el tomate actual ha sido creado por el hombre. ¿Y qué me decís del plátano?
Antes estaba lleno de pepitas, pero repleto, ¿eh? Parecía más una chirimoya actual que lo que encontramos hoy en el súper. Seguro que también os habéis preguntado eso con las uvas o las sandías, que también las tenemos sin pepitas. Eso también ha sido fruto de la mano del hombre. Ha cruzado especies por un método llamado partenocarpia, donde se obtienen frutos estériles, es decir, no tienen semillas. Con esto conseguimos dar al mercado, es decir, a vosotros, lo que pedís. Aunque también es cierto que la biodiversidad de las especies se puede ver resentida. O, por ejemplo, si llega una enfermedad o una plaga, eso puede terminar con una variedad al completo. A eso también nos va a ayudar la biotecnología y los bancos de semillas, donde se tienen guardadas diferentes variedades. Mientras, tenemos que seguir pensando en lo tremendamente afortunados que somos por disponer de tantos alimentos en el supermercado sin tener que llegar al bosque y rezar para que el fruto que hemos elegido sea un éxito y no un exitus, como seguro que ocurría con nuestros antepasados. La mano del hombre está detrás de todos los alimentos y eso, lejos de ser malo, es realmente bueno. Sin esa mano estaríamos comiendo berenjenas con espinas amarillas y muy pequeñitas y redondas. Ahora que tenemos esto dominado, nos queda dar un pequeño paso más. Conseguir todos los alimentos de una forma más sostenible, conservando la biodiversidad, mejorando la producción para que, además de mejorar los alimentos, conservemos mejor el planeta. Y en nuestra casa también podemos contribuir de muchas maneras. Una de ellas será la de reducir el desperdicio alimentario. Pero eso ya lo hablaremos en otros episodios. Esto es aluminio, de ese que usas para envolver el bocata. No parece gran cosa, ¿verdad? Pero mira lo que pasa si lo parto por la mitad. Es más pequeño. Y si lo hago de nuevo, más pequeño aún. La pregunta es, ¿cuántas veces puedo hacer esto? ¿Cuántas veces podría dividir en dos partes iguales un folio de papel de aluminio? La respuesta es 79. Tras el 79º corte, los cachos que queden estarán formados por un solo átomo de aluminio. Un átomo es, para que nos entendamos, como llamamos a la cantidad más pequeña que puede existir de un elemento químico. Pero hay un problema, y es que estrictamente hablando, los átomos no son átomos. Veamos esto. La palabra átomo viene del griego y significa indivisible. Átomos, sin tomos, sin partes. Este término fue acuñado por Demócrito de Abdera y su maestro Leucipo, quienes creían que toda la materia estaba hecha de piezas pequeñas e indivisibles. Ellos pensaban que los átomos eran como los ladrillos que forman el universo. Pero su teoría, la verdad, no fue muy popular en la antigua Grecia. De hecho, el mismísimo Platón dijo que quería quemar todos los libros de Demócrito. Vaya con los haters. Por esta razón, la teoría de Demócrito y de otros filósofos de todo el mundo se quedó como una mera hipótesis durante más de 1000 años. Hubo que esperar hasta el siglo XII para que el atomismo volviera a ser conocido en Europa, cuando volvieron a traducirse los viejos textos griegos. En el siglo XVII, grandes científicos como Boyle o Newton estaban convencidos de que las cosas estaban hechas de átomos, es decir, que la materia no es algo continuo, sino que está hecho a cachitos. Sin embargo, no fue hasta 1803 cuando se propuso el primer modelo atómico de la historia, el modelo de John Dalton, el mismo que le puso el nombre al daltonismo. Dalton defendía que las cosas están hechas de átomos, que hay átomos de muchos tipos, cada uno con sus propiedades. Y no contento con esto, publicó una lista con el peso atómico de más de 30 elementos conocidos hasta la fecha. Su modelo era sencillo y, la verdad, no acertó con el peso de todos los elementos, pero sí que servía para explicar las propiedades físicas de una gran cantidad de materiales y también explicaba el funcionamiento de muchas reacciones químicas. Al fin, más de 2000 años después, Dalton había dado con los átomos con los que soñaban los filósofos griegos. O tal vez no. 60 años más tarde, se logró dividir el átomo. Pero Martín, ¿no decías que el átomo es indivisible? Átomos, sin tomos, sin partes. Bueno, sí, pero en verdad no. Lo que ocurrió es que nos precipitamos a la hora de nombrar el átomo. Veréis, a finales del 19 se descubrieron los llamados rayos catódicos. En pocas palabras, se vio que si coges un gas a baja presión y le aplicas un campo eléctrico muy fuerte, puedes llegar a dividir sus átomos en dos partes, unos con carga positiva y los otros con carga negativa, lo que hoy conocemos como protones y electrones.
Esto volvió locos a los científicos de la época, que se lanzaron a proponer ideas acerca de cómo estaban formados o estructurados estos átomos. La propuesta más famosa fue la de Joseph Thomson, que propuso que el átomo era como un pastel de pasas. Se compone de una masa muy grande con carga positiva, que en su interior tiene pequeñas partículas con carga negativa, como si estuviesen incrustadas. Sin embargo, el modelo de Thomson no duró mucho, y 7 años después de su publicación fue refutado por Ernest Rutherford. Rutherford hizo el siguiente experimento. Cogió una lámina de oro muy fina, de unos pocos átomos de grosor, y lo bombardeó con partículas alfa, que son, sencillamente, cachitos de átomos de helio. Rutherford observó que la mayoría de estas partículas atravesaban sin problemas la lámina de oro, pero algunas de estas partículas rebotaban contra la lámina. Que haya partículas que reboten contra el oro es como si un disparo de bala rebotase contra una hoja de papel. Para explicar esto, Rutherford propuso que los átomos son esferas huecas con un núcleo muy denso. En el centro se concentra toda la carga positiva y alrededor de él se encuentran las cargas negativas, orbitando como si fuese un pequeño sistema solar. Entre el núcleo y la corteza tan solo hay vacío, mucho espacio vacío. Para que os hagáis una idea, si el núcleo atómico tuviese el tamaño de una persona, los electrones de la corteza estarían dando vueltas a 250 kilómetros de distancia. Y por esta razón, muchas veces los científicos representamos el átomo de esta forma. Ahora, la pregunta es, ¿tienen los átomos realmente esta forma? Pues la verdad es que no. Nuestra percepción de los átomos ha seguido evolucionando durante los últimos 100 años, y os aseguro que en este último siglo ha cambiado más que en los 20 anteriores. Esta es una historia fascinante que podríamos pero que se va a quedar para otro día porque el cámara me dice que cobra por horas y... Tío, ¿dónde vas? ¡Nos vemos en el próximo capítulo! Esta es nuestra propuesta para la 6ª temporada de Ciencia. Esperamos que os hayan gustado las nuevas secciones y todavía tenemos alguna sorpresa guardada para el futuro. Hemos empezado con un Big Bang, pero al igual que con el universo, todavía no sabemos cómo acabará todo. Lo único seguro, por nuestra parte, es que si queréis más ciencia, nos vemos en el próximo capítulo de Ciencia.